Cuando vi su figura reflejarse en el vapor del vidrio del baño, creí que mi corazón iba a detenerse. No fue porque me sintiera desnuda o atrapada, sino porque no esperaba verlo ahí. Porque él no debía estar allí. Porque esa no era su habitación. Él se detuvo también con la mano aún en la manija, y sus ojos no se apartaron de los míos. No miraron mi cuerpo, no buscaron detalles. Miraron algo más profundo, algo que no entendía y que me paralizó más que cualquier mirada lasciva. Quise decir algo, cualquier cosa, pero mi garganta estaba cerrada. Él tampoco habló. Solo nos miramos por unos segundos que parecieron siglos. Y luego se fue sin cerrar del todo la puerta. Y en ese silencio, en ese aire espeso, supe que algo acababa de romperse en mí. Algo que ya no podría recomponer. Que lo que vendría después no sería una historia cualquiera. Porque 3 meses antes de ese instante, yo aún creía que era incapaz de sentir algo más allá del deber. Déjame contarte cómo empezó todo. Antes de que juzgues lo que hice, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo, y respóndeme con sinceridad, ¿alguna vez sentiste que estabas viva por primera vez justo cuando estabas a punto de arruinarlo todo? Nunca había sentido esa mezcla de emoción y culpa mientras cerraba la maleta. No era un gran viaje, apenas una conferencia académica en las afueras, algo que había hecho muchas veces antes. Pero esa vez era distinto. Tal vez porque necesitaba escapar. Tal vez porque ya no me sentía en casa, ni siquiera en mi propia casa. Mi esposo me observó desde la mesa mientras metía la última blusa. No dijo nada. No preguntó si necesitaba ayuda. Me besó en la mejilla, como quien cierra una puerta sin saber si volverá a abrirla, y volvió a mirar su pantalla. Mándame mensaje cuando llegues, fue lo único que dijo. Asentí sin mirarlo. El viaje fue corto, pero el silencio en el auto de la universidad pesaba. Mis colegas hablaban entre ellos, intercambiaban chismes sobre ponencias pasadas, pero yo solo observaba por la ventana, dejando que los árboles pasaran como si quisieran llevarse mis pensamientos. Cuando llegamos al lugar, un pequeño hotel rústico cerca del bosque, algo dentro de mí cambió. No sé si fue el aire más limpio o el olor a madera húmeda, pero sentí que podía respirar de otra forma. Nos dieron las llaves de las habitaciones y justo cuando iba a subir, lo vi. A él. No sabía que iba a estar allí. Había escuchado su nombre en correos, alguien nuevo que ahora dirigía el programa, pero no lo había visto en persona. Alto, serio, con esa expresión de quien parece que todo lo que dice importa. No era especialmente atractivo, pero tenía una presencia que empujaba al mundo a hacer silencio. Nuestros ojos se cruzaron solo un instante. Él asintió y yo respondí con un gesto torpe. Esa noche hubo una cena de bienvenida. La sala estaba llena de risas educadas y brindis con vino barato. Él habló poco, pero lo poco que dijo fue inteligente, medido. Al final nos quedamos algunos en la terraza, viendo las estrellas como si fuéramos adolescentes. Él se sentó a 2 sillas de mí. No hablamos. No nos miramos. Pero yo sabía que él sabía que yo estaba allí. Y eso bastó. Volví a mi habitación con la sensación de haber cruzado una línea invisible. No sabía cuál ni si era real o imaginaria, pero el pulso me latía en las sienes. Me duché más lento de lo habitual, como si el agua pudiera limpiar algo que ni siquiera había ocurrido. Salí envuelta en la toalla con el cabello empapado, y fue entonces cuando pasó. La puerta se abrió. Al principio pensé que era una empleada, pero no. Era él. Su figura se recortó entre la neblina del vapor. Se quedó quieto. Yo también. Su mano seguía en la manija, y durante 3 segundos nos miramos como si hubiéramos estado esperando ese error durante toda la vida. Entonces se retiró cerrando la puerta sin hacer ruido. Me quedé ahí temblando. No de frío. El resto de la noche no dormí. Di vueltas en la cama reviviendo cada gesto, cada segundo, cada posibilidad. No había pasado nada, pero mi cuerpo sentía como si sí. Y eso era peor. Al día siguiente durante el desayuno, no lo vi.
Pregunté con discreción y me dijeron que había salido a correr temprano. Yo no corro, nunca lo he hecho, pero esa mañana caminé por los senderos del bosque sola, solo para pensar. Pensé en mi esposo. En cómo se nos había acabado la conversación hacía años. En cómo sus manos ya no buscaban las mías. En cómo me convertí en un mueble más de nuestra casa, uno útil, pero sin alma. Y me pregunté si era yo la que había cambiado, o si simplemente me estaba dando cuenta tarde. Al volver al hotel, él estaba en el pasillo. Me saludó con un gesto breve, casi imperceptible. Yo también. Nuestras habitaciones estaban en alas distintas, pero por alguna razón, nuestros caminos se cruzaban demasiado seguido para ser casualidad. La conferencia comenzó poco después. Él dirigía la sesión. Habló con firmeza, hizo preguntas provocadoras, y cuando me pidió mi opinión, su mirada no se apartó ni un segundo de mis ojos. Me sentí desnuda, aún vestida. Por la tarde tuve mi primera ponencia. Fue correcta, pero sin alma. Él no me felicitó, pero al pasar cerca, dijo en voz baja, la forma no siempre salva el fondo. Y siguió caminando. Esa frase me golpeó más que cualquier crítica abierta. Porque tenía razón. Yo estaba viviendo en forma, pero por dentro todo era un vacío ordenado. Esa noche revisé mi teléfono. Tenía un mensaje de mi esposo, ¿cómo va todo? Le respondí con un emoji de libro abierto y una frase corta, mucho trabajo. No era mentira, pero tampoco era verdad. Lo dejé cargando y salí a la terraza. Estaba frío. Él ya estaba allí. Esta vez sí me miró. Largo. Lento. Y yo bajé la mirada. No hablamos. Pero algo ya estaba ocurriendo. Algo inevitable. Volví a mi habitación y cerré la puerta con llave. No para que nadie entrara. Sino para no salir. Me senté en la cama y me abracé las rodillas. Quería llorar, pero no salía nada. Me sentía culpable por algo que aún no tenía nombre. Pero si esto era el inicio, yo sabía que no habría retorno. Que no estaba en mis manos detener lo que acababa de comenzar. A la mañana siguiente desperté con los ojos abiertos, aunque no recordaba haber dormido. Todo estaba en silencio, como si el hotel entero se hubiese congelado en el tiempo. La luz tenue entraba por las cortinas mal cerradas, y por un instante pensé que quizás todo lo de anoche había sido producto de mi imaginación, una especie de sueño febril provocado por el cansancio. Pero no. Lo había visto allí en mi puerta, entre el vapor. Y aunque no había tocado mi cuerpo, algo dentro de mí había sido tocado. Lo sentía aún en la piel, como un eco tibio. Me duché con movimientos automáticos. Esta vez me aseguré de cerrar bien la puerta con el cerrojo. No quería sorpresas ni repeticiones. O al menos, eso me decía mientras me secaba lentamente, como si mi cuerpo necesitara tiempo para recuperar su forma después de lo que había ocurrido. Me vestí con una blusa blanca y pantalones oscuros, buscando neutralidad. Quería pasar desapercibida, evitar miradas, borrar lo que pudiera haber quedado marcado. Bajé al desayuno y él ya estaba allí. Sentado solo frente a una ventana. Tenía una taza de café en la mano y la otra apoyada sobre una libreta. No me miró. O tal vez sí lo hizo cuando no lo vi. Caminé directo hacia la cafetera, fingiendo interés en las frutas, en los cereales. Mi corazón latía rápido como si aún temiera ser descubierta, aunque nada concreto hubiera pasado. Pero eso era precisamente lo que lo hacía peor, lo que no se nombra, lo que no se toca, pero se siente. Me senté lejos con un grupo de colegas. Reí en momentos que no comprendía, asentí ante frases que no escuchaba. Mi mente estaba en otro sitio. En otra escena. En otro baño. Él se levantó primero. Dejó su taza a medio terminar y su silla volvió lentamente a su sitio sin hacer ruido. No cruzamos palabra alguna. Más tarde, durante las sesiones, fue aún más extraño. Él dirigía las mesas con la misma calma de siempre, pero evitaba completamente mi mirada. Cuando yo hablaba, parecía concentrarse en sus notas.
Cuando alguien más intervenía, alzaba los ojos. Sentí una punzada de incomodidad, como si me hubieran empujado al vacío después de haberme hecho creer que podía volar. Al mediodía salí a caminar. El bosque que rodeaba el hotel ofrecía una ruta marcada. No muy larga, apenas media hora, pero lo suficiente para ordenar los pensamientos. Cada paso sobre las hojas secas me ayudaba a respirar. Pensaba en mi casa, en mi marido, en la distancia que había entre nosotros y que ninguno de los dos parecía querer reconocer. Pensaba en cómo habíamos dejado de hablarnos con profundidad, en cómo cada conversación era una rutina. ¿Compraste pan? ¿Pagaste la luz? ¿A qué hora llegas? Nada más. Cuando volví, encontré un papel doblado sobre mi cama. No tenía remitente. Solo una frase escrita con tinta azul, asterisco: algunas puertas se abren solas, otras esperan que las empujes. Asterisco: sentí que se me aflojaban las piernas. Me senté sin quitarme el abrigo con el papel entre las manos. No era su letra. No podía estar segura. Pero no era una casualidad. ¿Alguien más había visto? ¿Alguien sabía? Guardé la nota en el bolsillo interno de mi maleta. No podía dejarla a la vista. No sabía por qué, pero sentía que contenía más de lo que decía. Y al mismo tiempo me provocaba una extraña sensación de compañía. Como si alguien entendiera lo que me estaba pasando, incluso más que yo. Esa tarde, durante el taller práctico, él me asignó a otro grupo. Hasta el día anterior, yo había estado coordinando con él. Ahora, sin explicación, me colocaba con colegas de otro departamento. No protesté. No podía. Solo lo observé desde lejos, mientras daba indicaciones a los demás con su tono calmo. No me miró ni una vez. Al final de la jornada, mientras todos salían hacia la cena, me quedé unos minutos en la sala vacía, recogiendo mis cosas con una lentitud innecesaria. Escuché pasos detrás de mí. Me giré. Era él. Se detuvo a 2 metros. ¿Todo bien con el grupo nuevo? Preguntó como si no supiera la respuesta. Asentí. Sí, todo bien. El silencio se extendió entre nosotros, denso, lleno de palabras que no nos atrevíamos a pronunciar. No fue intencional, dijo por fin. Lo del otro día. No lo pareció, respondí. Volvió a asentir. Pero no se movió. Y yo tampoco. Era como si estuviéramos atados a algo invisible. Entonces, sin previo aviso, dio un paso hacia mí. Uno solo. Yo no retrocedí. Mis dedos se apretaron contra la libreta que tenía en las manos. No debería decirte esto, murmuró, pero lo pensé todo el día. Y fue entonces. We kissed. No fue largo. No fue planificado. No fue decorativo. Fue real. Fue como si todo el aire de la sala se comprimiera en ese instante. Como si el mundo se hubiera detenido para dejar espacio solo a ese gesto. Después se apartó. Yo también. No dijimos nada más. Salí de la sala sin mirar atrás. Caminé directo a mi habitación y cerré la puerta. Esta vez no con llave. Me senté en la cama y me quedé mirando el techo. Quise sentirme culpable. Lo intenté. Pero lo que sentía era otra cosa. Era vértigo. Era miedo. Pero también era vida. El teléfono vibró. Un mensaje de mi esposo. ¿Cómo va todo? Te extraño. Me dolió. Porque era cierto. Porque él era un buen hombre. Pero también porque yo ya no era la misma mujer que salió de casa hace 2 días. Apagué el teléfono sin contestar. Esa noche no dormí. Pensé en el beso. Pensé en los silencios. Pensé en todas las veces que en mi matrimonio se había apagado algo sin que nadie lo notara. Y ahora un extraño en medio de una conferencia había logrado encenderlo con solo un cruce de palabras y una mirada sostenida. No sabía qué significaba todo esto. Ni qué haría al día siguiente.
Pero si sabía algo, no podía hacer de cuenta que no había pasado. Porque sí pasó. Y aunque no había sangre ni heridas visibles, algo dentro de mí ya no era el mismo. Y ese algo había despertado. El tercer día amaneció con una luz más nítida, como si el cielo hubiera decidido revelarlo todo sin filtros. Me levanté temprano, más por ansiedad que por disciplina, y me vestí sin pensar demasiado en la combinación. Solo quería evitar parecer alguien que buscaba atención. Elegí un conjunto neutro, lo más alejado posible de cualquier insinuación. Pero cuando me miré en el espejo noté algo en mis ojos, una especie de brillo temeroso, una tensión nueva que no había estado ahí antes. Durante el desayuno, el ambiente era más animado. La mayoría hablaba de la actividad del día, una serie de talleres al aire libre que combinaban literatura y análisis de narrativa contemporánea. Yo no escuchaba. Movía la cuchara dentro de mi taza como si buscara respuestas entre los restos de café. Él no estaba en el comedor. Su ausencia me inquietó. No porque quisiera verlo, o al menos eso me decía, sino porque ahora su presencia, o la falta de ella, empezaba a condicionar mis pensamientos. Cuando salí a la terraza con mi grupo me lo encontré de frente. Estaba revisando una lista de asistencia con una colega. Su tono era profesional, cortés, sin rastro de nada fuera de lugar. Pero cuando alzó la vista y me vio, hubo una pausa leve, casi imperceptible. Un parpadeo contenido. Luego volvió a su tarea. Yo también. Durante la primera parte del taller nos dividieron en subgrupos. A mí me tocó trabajar con 2 docentes de otra universidad. Nos ubicamos cerca de un árbol grande con nuestras carpetas sobre el banco de madera. Me forcé a concentrarme. Escribí notas, hice observaciones, leí en voz alta, todo con una energía que no sentía. Era como actuar un papel cuyo guión ya no comprendía del todo. En algún momento sentí su mirada a lo lejos. Lo confirmé de reojo. Me observaba desde la distancia, de pie con los brazos cruzados. No sonreía. Tampoco juzgaba. Solo estaba ahí. Al terminar la actividad, los organizadores nos ofrecieron un almuerzo ligero tipo picnic. Nos sentamos en grupos sobre mantas y bancos improvisados. Una colega que apenas conocía se sentó a mi lado y comenzó a contarme sobre sus clases, sus alumnos, su vida universitaria. Yo asentía, pero mi mente estaba dispersa. Hasta que dijo una frase que me atravesó sin aviso: hay miradas que cambian el ritmo del día, ¿no? La miré confundida. Sonrió y agregó: no lo digo por ti, tranquila. Es algo que noté hoy en general. Hay una energía distinta en este encuentro. Fingí reír, pero la incomodidad creció dentro de mí. ¿Era tan evidente? Después del almuerzo pasé por la recepción del hotel para preguntar por un paquete que debía llegarme. No había nada. Sin embargo, al volver a mi habitación, encontré una pequeña hoja doblada sobre la almohada. No tenía nombre, ni sobre, ni firma. Solo una frase en tinta negra: asterisco. A veces, retroceder también es una forma de avanzar. Asterisco. Me quedé parada varios minutos, leyendo y releyendo esas palabras. Las doblé con cuidado y las guardé en la página central de mi libreta de notas. No quería pensar en quién la había dejado. Pero no podía evitarlo. Por la tarde hubo una mesa redonda. Participé como oyente sentada en la parte de atrás. Él estaba entre los ponentes. Su voz sonaba más firme que nunca. Cada frase estaba cuidadosamente construida. Habló de la ética en la enseñanza, de los límites entre lo personal y lo profesional, del rol del educador en tiempos de incertidumbre. Cada palabra parecía dirigida a todos, pero yo la sentía dirigida a mí. O tal vez era mi culpa la que convertía todo en mensaje. Cuando terminó, hubo aplausos. Yo fui la primera en salir de la sala. Caminé directo al sendero que rodeaba el hotel, con la esperanza de despejarme. No podía más con la mezcla de emociones. Estaba en guerra conmigo misma. Por un lado, una parte de mí se sentía viva como hacía años no lo hacía.
Por otro, el peso de lo correcto, de lo que debía ser, me aplastaba el pecho. Me senté en un banco de madera, bajo los árboles. Saqué mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de mi esposo. También un mensaje: hoy soñé contigo. Estabas en casa, pero eras distinta. Sentí un escalofrío. Cerré la pantalla sin contestar. Poco antes de la cena, regresé a mi habitación. Me cambié de ropa con movimientos lentos. Mientras abotonaba la blusa, recordé su rostro la noche anterior, tan cerca del mío. El silencio posterior. El vacío que había quedado en el aire. No sabía qué significaba nada de eso. Ni para él, ni para mí. Y lo que más me perturbaba era no saber si quería que significara algo. En el comedor, todos estaban ya sentados. Encontré un lugar entre 2 colegas con los que apenas había hablado. Él estaba al otro extremo. Esta vez sí nuestras miradas se cruzaron. Solo un instante. Lo suficiente para sentir que, aunque separados por metros, la distancia real era mucho más corta. No nos dijimos palabra alguna. Pero había algo contenido, algo que se tejía en los gestos, en los silencios, en los tiempos. Después de cenar, algunos se dirigieron al salón común donde se proyectarían cortometrajes literarios. Yo no tenía ganas de ver nada, pero me uní al grupo. No quería quedarme sola en la habitación, no esa noche. Me senté en la penumbra con los brazos cruzados, intentando mantener la compostura. Él no asistió. O si lo hizo, no lo vi. La proyección terminó cerca de la medianoche. Regresé a mi cuarto con paso lento. La luz del pasillo parpadeaba. Al llegar, noté algo en el suelo, junto a la puerta. Una hoja doblada, sin sobre, como la anterior. Me agaché y la tomé. El papel temblaba en mis dedos. Lo abrí y leí: asterisco, mañana te sentarás a mi lado. Solo eso. Asterisco. No firmaba. No sugería más. No pedía nada. Pero supe que era de él. Porque solo él podría escribir con esa mezcla de certeza y contención. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Guardé la nota en la misma página de la libreta. Me acosté sin desvestirme, sin apagar la luz. Cerré los ojos. Y me pregunté qué parte de mí había empezado a necesitar estas notas más que los mensajes de mi propio marido. Qué parte de mí se había ido quedando atrás, sin que yo la notara. Dormí mal. Soñé con mi casa. Con mi esposo. Con la mesa del comedor vacía. Con el sonido de una taza que se rompe. Me desperté sobresaltada. Y supe que algo estaba cambiando, aunque no pudiera nombrarlo aún. Porque a veces lo más importante no es lo que se dice, sino lo que no se puede callar. Me desperté antes de que sonara el despertador. La claridad apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas del hotel, y el sonido tenue de los primeros pasos en el pasillo me confirmó que el día ya estaba en marcha. Permanecí unos minutos sentada en la cama, mirando mis propias manos. No sé por qué, pero había algo en ellas que me incomodaba. Tal vez la memoria reciente de cómo temblaron al sostener aquella nota, o tal vez la ausencia de tacto, de caricia, de contacto real que llevaba años acumulándose. Me vestí despacio. Elegí un suéter color crema y un pantalón amplio cómodo. No quería llamar la atención. Quería desaparecer entre los demás, aunque por dentro todo gritara. Antes de salir, revisé la libreta donde guardaba las notas. Las toqué una por una sin leerlas. Solo para confirmar que existían. Que no las había imaginado. En el comedor del desayuno, la atmósfera era más pesada. Algunos rostros denotaban cansancio, otros aburrimiento. Yo me sentía en pausa. Como si el mundo estuviera avanzando, pero mi cuerpo se hubiera quedado detenido en otra escena. Él ya estaba allí. Esta vez, tal como lo decía la nota, dejó libre la silla junto a la suya. Vacía. Como una invitación. Como un riesgo.
Tomé la bandeja, recogí algo de fruta, un café, y caminé sin pensar demasiado. Me senté a su lado. No nos saludamos. No cruzamos palabra. Pero la distancia entre nosotros era mínima, casi nula. La tela de su camisa rozaba la manga de mi suéter cada vez que él movía el brazo. Cada roce era como un latido. Yo masticaba sin hambre. Él bebía sin apuro. Éramos dos personas desayunando. Y al mismo tiempo no lo éramos. Después del desayuno, se asignaron actividades grupales. Esta vez no me tocó con él. Lo observé coordinar desde lejos, siempre correcto, siempre firme. Pero sus ojos me buscaron al menos 2 veces, fugazmente. Yo fingí mirar otro lado. No porque no quisiera sostenerle la mirada, sino porque temía no saber qué hacer con ella. A media mañana, en uno de los talleres, uno de los docentes con los que había compartido trabajo el día anterior se mostró particularmente conversador. Era simpático, de esos que llenan el espacio con frases amables, anécdotas graciosas y guiños sutiles. Me hablaba con confianza, como si me conociera más de lo que era posible. Reía cuando yo asentía. Mantenía su cuerpo inclinado hacia el mío. Sentí una incomodidad que no tenía del todo clara. Lo miré de reojo a él. Estaba a pocos metros. Nos observaba. No directamente, pero sí con atención. No se acercó. No intervino. Pero su mandíbula estaba tensa, como si apretara algo que no podía decir. La actividad terminó y antes de que pudiera irme, aquel colega me ofreció acompañarme de regreso al comedor. Rechacé la oferta con una sonrisa diplomática y caminé sola, sin apurar el paso pero deseando llegar pronto. En el comedor, él no estaba. Tampoco apareció durante el resto del almuerzo. Su ausencia fue como un eco molesto. Yo sabía que no tenía derecho a reclamarla, pero eso no evitó que me afectara. Las conversaciones a mi alrededor se sentían distantes, sin textura. Como un fondo difuso en una fotografía mal enfocada. Decidí salir a caminar después del almuerzo. No tenía obligaciones hasta la próxima sesión. El sendero que rodeaba el lago era sereno, casi terapéutico. Las hojas caídas crujían bajo mis pies y el agua al fondo brillaba entre los árboles. Me senté en una banca solitaria, la misma de días anteriores. Cerré los ojos. Respiré. Pensé en mi esposo. En cómo habíamos dejado de sentarnos juntos. En cómo compartíamos la casa pero no el tiempo. En cómo nuestras rutinas se entrelazaban sin tocarnos realmente. Pensé también en la mirada de él. En su forma de permanecer en silencio. En cómo, sin decir nada, había logrado hacerme sentir más vista que en años de matrimonio. Me pregunté si eso hablaba de él, o de mi propia necesidad. Cuando regresé al hotel, había un sobre bajo la puerta. Blanco sin marcas. Lo abrí temblando. Dentro había una sola hoja, con una frase impresa, asterisco, el deseo no siempre busca consumarse. A veces solo quiere ser reconocido. Asterisco, no supe qué hacer. Sentí rabia, tristeza, confusión. Lo arrugué pero no lo tiré. Lo guardé con las demás notas, como si fueran piezas de un rompecabezas que aún no entendía. Esa tarde me encerré en la habitación. No bajé a la sesión de cine ni a la charla informal. Necesitaba espacio. Silencio. Me tumbé en la cama y observé el techo. El teléfono vibró. Mensaje de mi esposo, ¿sigues ocupada? Te extraño. No contesté. Apagué el teléfono. Cerré los ojos. Y dejé que mi mente repitiera la misma pregunta, ¿qué estoy haciendo? La noche cayó sin que yo lo notara. El pasillo del hotel estaba en penumbra. Me vestí nuevamente. No quería dormir. No podía. Caminé hacia la terraza. El aire era fresco, cargado de humedad. Me apoyé en la barandilla de madera, mirando al bosque. A lo lejos oí pasos. No me giré.
Sabía que era él. Se detuvo a unos metros. No dijo nada. Yo tampoco. Durante varios minutos compartimos el mismo espacio, la misma noche, la misma tensión. Luego lo escuché alejarse sin haber pronunciado una sola palabra. Y supe que en ese silencio había más que en 1000 frases. Volví a mi habitación con el corazón latiendo fuerte. Me acosté sin desvestirme. Cerré los ojos, pero no dormí. Pensaba en todo lo que había pasado en apenas 4 días. En todo lo que se había movido dentro de mí. En la mujer que había llegado a esta conferencia, y en la que ahora intentaba comprenderse. Porque a veces el mayor ruido es el que hace el corazón cuando empieza a despertar. Y el mío llevaba demasiado tiempo dormido. El 5.º día comenzó con un cielo gris, cubierto por nubes que no sabían si querían llorar o simplemente seguir flotando. Me desperté con una extraña mezcla de calma y tensión. Sentía que estaba al borde de algo, como si cada minuto que pasaba fuera un paso más cerca de una línea que no sabía si quería cruzar. Me vestí con más cuidado que los días anteriores, pero sin querer parecer que lo hacía por alguien. Elegí una blusa azul claro, suave, casi transparente, pero protegida por un cardigan oscuro. Necesitaba equilibrio. O al menos la ilusión de él. Bajé al comedor y lo vi antes de que él me viera. Estaba solo con una taza de té entre las manos, mirando por la ventana. Dudé en acercarme. No porque no quisiera, sino porque ya había demasiadas cosas en el aire, y cualquier movimiento, incluso uno inocente, podía leerse como una declaración. Pero entonces, sin mirarme, él deslizó la silla junto a la suya hacia atrás, como una invitación silenciosa. Respiré hondo y caminé hasta allí. Durante el desayuno no dijimos una palabra. No hacía falta. Su proximidad era suficiente para llenarlo todo. Mis dedos temblaban levemente cada vez que levantaba la taza, y él parecía notarlo, aunque no decía nada. Cuando nos levantamos, nuestros brazos rozaron por un segundo. No fue un accidente. No nos detuvimos. No nos disculpamos. Solo seguimos caminando. Esa mañana había una mesa de análisis de textos contemporáneos. Nos asignaron trabajar por parejas. Él y yo. Nadie lo cuestionó. Nadie dijo nada. Era lógico en apariencia. Éramos 2 de los miembros más experimentados del grupo. Pero ambos sabíamos que no era una casualidad. Nos sentamos juntos, frente a una hoja en blanco con los textos ya impresos, las indicaciones marcadas, los márgenes definidos. Pero el aire alrededor de nosotros era espeso, como si cada letra tuviera un peso mayor al habitual. Empezamos a trabajar. Él señalaba fragmentos. Yo respondía con anotaciones. Las palabras que escribíamos eran objetivas, académicas. Pero debajo de cada oración había otra cosa. Cada pausa, cada silencio entre línea y línea, se llenaba de lo no dicho. En un momento, mientras discutíamos una metáfora, nuestras manos se encontraron al mismo tiempo sobre el mismo papel. No las retiramos de inmediato. Por una fracción de segundo permanecieron allí. Luego, como si ambos recordáramos dónde estábamos, nos alejamos. Terminamos la actividad con tiempo de sobra. Él sugirió revisar el material en una de las salas pequeñas de lectura del hotel. Acepté. Caminamos hasta allí sin hablarnos. La sala estaba vacía. Las ventanas daban al bosque. La luz era tenue, filtrada por las ramas. Nos sentamos uno frente al otro. Sobre la mesa, las hojas. Entre nosotros, un universo. Pasaron minutos en silencio. Yo fingía leer. Él también. Pero ninguno de los dos pasaba página. Hasta que dijo en voz baja, no podemos seguir fingiendo que esto no está ocurriendo. Lo miré. Sus ojos no pedían. Afirmaban. Negaban. Daban miedo. Y a la vez consuelo. Yo no respondí. Solo cerré el cuaderno y lo dejé a un lado. Me levanté primero. Caminé hacia la ventana.
Afuera, los árboles se mecían apenas, como si contuvieran la respiración. Él se levantó también. Se acercó. Se detuvo detrás de mí. Su presencia era como una sombra que no amenazaba, pero que envolvía. Me giré. Nuestros rostros quedaron a centímetros. Nos miramos. Y entonces. We kissed. Fue breve. Fue intenso. Fue inevitable. Cuando terminó, no dijimos nada. Él retrocedió un paso. Yo también. Salimos de la sala por separado con minutos de diferencia. El mundo afuera seguía igual. Nadie parecía haber notado nada. Pero dentro de mí, todo se había movido. Volví a mi habitación. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Toqué mis labios con los dedos. Aún podía sentir el calor, la humedad, la electricidad. No era solo el acto. Era lo que representaba. Era la confirmación de todo lo que veníamos evitando. Era la evidencia de que ya no había marcha atrás. El teléfono vibró. Un mensaje de mi esposo. Esta vez no decía te extraño. Decía, he notado tu silencio. Me preocupa. No supe qué contestar. Cerré el mensaje. Lo dejé sin leer. Guardé el teléfono en la maleta. Ya no podía manejar dos mundos a la vez. Por la tarde hubo una conferencia principal en el auditorio grande del complejo. Me senté al fondo, lo más lejos posible de todos. Él estaba en la mesa de expositores. Habló con solvencia, como siempre. Su voz era firme. Su postura serena. Pero yo lo miraba y sabía que debajo de esa calma había un mar igual de revuelto que el mío. En un momento mencionó una cita de Clarice Lispector, asterisco la libertad me asusta, pero no tenerla me parece insoportable. Asterisco sentí que era para mí. Tal vez no lo era. Pero yo la recibí como si lo fuera. Después de la conferencia, no lo busqué. Tampoco él me buscó. Pero nos cruzamos en el pasillo. Al pasar uno junto al otro, nuestras manos se rozaron apenas. Fue suficiente. Me fui directo a la terraza. Me senté con una manta sobre las piernas y miré el cielo. Las nubes seguían allí, tercas. No llovían. Pero tampoco se iban. Como yo. Esa noche no bajé a la cena. No tenía hambre. No tenía ganas de hablar. Me quedé en la habitación, sentada frente a la libreta. Escribí sin orden, sin estructura. Solo frases sueltas. Palabras que necesitaban salir. Escribí, asterisco, ya no soy la misma. Asterisco, asterisco, no quiero perderme. Asterisco, asterisco, no sé si quiero volver a ser quien era. Asterisco. Pensé en mi esposo. En su voz. En su silencio. En su mensaje. Pensé en mí. En la mujer que despertó esa semana. En la que llevaba dormida demasiado tiempo. Pensé en el beso. En la sala de lectura. En la ventana. En el bosque. En el temblor de mis dedos. Apagué la luz. Me acosté. Cerré los ojos. Y supe que ya nada volvería a ser como antes. Porque no se trataba solo de él. Ni de lo que había pasado entre nosotros. Se trataba de mí. De lo que había descubierto. De lo que ya no podía ignorar. Y de lo que en el fondo siempre supe que algún día, tarde o temprano, llegaría. Amanecí con la garganta seca y los párpados pesados, como si hubiera pasado la noche conversando con alguien que se negaba a callar. Era mi propia voz. Me repetía las mismas preguntas, los mismos temores, las mismas frases que ya no sabía si me definían o me escondían. Me senté en la cama y me quedé mirando los zapatos junto a la alfombra, alineados con una disciplina que ya no reconocía en mí. Me vestí con calma, eligiendo un conjunto sin intención, pantalón oscuro, blusa que no llamara la atención,
un suéter que me cubriera los hombros como si fueran una herida. Bajé al desayuno antes de la hora en que solía bajar. El comedor estaba medio vacío, un murmullo tibio de tazas y cucharitas. Elegí una mesa lejana a las ventanas. No quería que el reflejo del vidrio me mostrara un rostro que todavía no sabía leer. Lo vi entrar unos minutos después. Llevaba una carpeta bajo el brazo y saludó a la encargada con un gesto breve. Nuestros ojos no se cruzaron. No porque no quisiera mirarlo, sino porque él había decidido no buscarme. Lo supe con esa clase de certeza que duele, la de las decisiones silenciosas. Desayuné sin hambre. En la mesa de al lado, dos colegas discutían sobre programas de lectura para adultos mayores. Hablaban de hábitos, de ritmos, de la necesidad de hacerlo todo más lento para que el texto decantara. Pensé en mí misma como una lectora que no respetaba su propio ritmo. Había pasado de la página a la última línea sin detenerme a respirar. Terminé el café y guardé el resto de la fruta en la bolsa. Necesitaba moverme. La primera sesión del día fue en un salón lateral, más pequeño, con una mesa larga y un proyector que parpadeaba. Él coordinó los turnos con un profesionalismo impecable. Me asignó una tarea menor, sin peso, algo que cualquiera podía hacer. Lo agradecí en silencio porque me ahorraba la exposición, y al mismo tiempo lo resintió una parte de mí que llevaba años sosteniendo clases, auditorios, preguntas difíciles. Me escuché intervenir 2 veces con frases concisas, útiles, y cada una de ellas cayó en el centro de la mesa como una piedra que nadie recogió. Él asintió sin mirarme. El mundo por fuera funcionaba. A media mañana, uno de los docentes nuevos, de sonrisa fácil, me invitó a tomar un café en el pasillo. Acepté por inercia. El café estaba amargo y su charla bien intencionada. Comentó sobre mi ponencia del día anterior, dijo que le había gustado un giro argumental que propuse para trabajar con textos autobiográficos. Tomé esas palabras como quien recoge una moneda del suelo, agradecida por el gesto, consciente del poco valor real que tenía. Él se inclinó apenas hacia mí cuando el pasillo se llenó de gente, acortando la distancia con una naturalidad ensayada. Yo di medio paso atrás. Alcé la vista sin buscar a nadie y sin embargo lo vi, parado a unos metros con el vaso de papel en la mano, observando el flujo de personas, no a mí. Hice lo mismo como si el pasillo fuera un paisaje y nosotros 2 peatones sin destino. El resto de la mañana se diluyó en tareas prácticas. A mi grupo le tocó reescribir un fragmento desde múltiples voces. Propuse un orden de intervención y me dejaron a cargo del cronómetro, un rol que me salvaba de hablar demasiado y me condenaba a medir a los demás. Descubrí que el tiempo es un arma suave. Atención y distancia en partes iguales. Cada vez que sonaba la alarma, respiraba, contaba hasta 3, daba el siguiente turno. Él pasaba de mesa en mesa y nunca se detuvo en la nuestra. No era descuido. Era una forma de decir, regula tu pulso sin mí. El almuerzo fue ruidoso. Me senté con un grupo diferente por decisión y por pudor. No quería que mi costumbre construyera hábitos. El docente de la sonrisa fácil apareció de nuevo y ocupó la silla libre a mi lado. Hizo bromas sobre la calidad del pan, habló de su ciudad, de una biblioteca de barrio que le había cambiado la adolescencia. Lo escuché con una atención educada, la que una otorga para no herir. A ratos me sorprendí respondiendo con anécdotas, no para interesarlo sino para recordarme que tenía una voz fuera de mi cabeza. Cuando terminé de comer, recogí mi bandeja. Él me dijo si quería caminar un poco junto al lago. Respondí que prefería revisar material para la tarde. No era del todo verdad, pero tampoco una negación absoluta, necesitaba estar sola. Tomé el camino de tierra que bordea los árboles. La luz era pareja sin dramatismos. Pensé en el beso de la víspera como en un punto puesto en la mitad de una línea larguísima, no era el final ni el principio, pero había cambiado la geometría del trazo. Pensé en mi esposo. Me pregunté si alguna vez sintió que yo me alejaba y eligió no preguntar para no hacer real la distancia. La última vez que nos dijimos algo que no fuera gestión doméstica fue, quizás, el día de nuestro aniversario cuando me dejó una nota en la agenda,
cenemos tarde donde quieras. Yo elegí un lugar predecible, seguro, y pasamos la noche hablando de cosas generales, como si fuéramos dos personas cordiales que se llevan bien. Me dolió esa memoria por su corrección. Volví al hotel con la sensación de que mis decisiones habían sido, por años, de buena conducta. La sesión de la tarde me exigió estar presente. Era un taller de lectura en voz alta, con ejercicios para modular silencios. Me vino bien. Si algo sabía hacer, incluso en crisis, era leer. Sostuve un texto difícil, lo hice claro, puse las pausas en los lugares que nos habían indicado. La sala se concentró. Al terminar, escuché un aplauso que no era efusivo pero sí respetuoso. Yo asentí, di las gracias con una inclinación mínima. Lo busqué a él por reflejo y lo vi de frente. Esta vez me miraba. No había dureza en su expresión. Había, quizá, un acuerdo tácito, sabemos trabajar aunque nos tiemble la mano. Ese pequeño reconocimiento me sostuvo el resto del día. Al caer la tarde, la agenda ofrecía una charla abierta en la terraza. Asistí por no encerrarme. El aire estaba más frío y algunas personas se abrigaron con mantas provistas por el hotel. Me senté en el extremo con el cuaderno sobre las rodillas. Tomé notas no tanto de lo que se decía sino de lo que yo necesitaba ordenar, una lista de cosas concretas que podía manejar. Dormir 8 horas. Comer con hambre no por ansiedad. Llamar a mi esposo, no para dar parte sino para hablar 5 minutos sin temas prácticos. Evitar espacios que me empujaran a decisiones que aún no estaba lista para tomar. Terminé esa lista y me sentí un poco menos desamparada. Cuando la charla terminó, regresé al interior para devolver una carpeta a la coordinación. Al salir al pasillo me crucé con él. Venía con 2 organizadores, conversando sobre la logística del día siguiente. Al pasar a mi lado, hubo un instante en el que nuestras miradas se encontraron. No hubo gesto. No hubo sonrisa. Solo el reconocimiento mutuo de estar en el mismo pasillo al mismo tiempo. Lo vi continuar y sentí como un hilo fino, una suerte de decepción que no podía reclamar. Alguien me preguntó si asistiría a la proyección de esa noche. Dije que no. Cené sola en mi habitación, con un sándwich comprado a última hora y una manzana. Encendí el teléfono y vi 2 llamadas perdidas de mi esposo. También un mensaje corto: hoy llegué tarde pero guardé tu lugar en la mesa. Le respondí con algo simple: estoy cansada. Mañana te llamo. Me quedé mirando la pantalla apagada. Recordé la primera vez que me preparó la cena. Yo volví de una jornada larga y él había hecho pasta con una salsa torpe. Me reí con ternura en ese recuerdo, y esa ternura me dio vergüenza. No era contra él, era contra mí por haber extraviado la práctica de nombrarla. Casi a medianoche el pasillo se aquietó. Apagué la luz y dejé encendida solo la lámpara pequeña junto a la cama. Abrí el cuaderno en la página donde guardaba las notas anteriores. Las toqué con los dedos como si fueran talismanes defectuosos. Me quité los pendientes y al apoyar la mano en la mesilla, escuché un roce leve en el exterior. Un sonido que cualquier noche habría sido parte del ruido normal de un hotel, pero que entonces me puso de pie. Abrí la puerta con cuidado. No había nadie. En el suelo, un papel doblado en 2. Lo recogí. Cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama. Abrí el papel. Una sola línea escrita con firmeza: asterisco si quieres entender, ven. Asterisco debajo, nada más. Ni una hora, ni un lugar. No hacía falta. Sabía dónde. Me quedé un largo rato con el papel en la mano. No pensé en imágenes heroicas ni en escenas que no me pertenecen. Pensé en lo que significaba esa invitación. No era una promesa. Tampoco un mandato. Era una puerta señalada. Y yo allí con la mano en el picaporte de algo que no sabía si me convenía. Dejé el papel sobre la mesilla, junto a la lámpara. Fui al baño, me lavé la cara con agua fría, conté hasta 40. Volví a la cama sin desvestirme. Miré el techo.
Me repetí mi lista: dormir, comer, llamar. Y añadí una línea que no estaba: elegir con adultez. No por impulso, no por miedo, no por necesidad de sentirme viva a cualquier precio. Elegir sabiendo que toda elección es una renuncia. No sé cuánto tiempo pasó así. El hotel respiraba en silencio. Mi corazón marcaba un ritmo que no era de euforia ni de calma, algo intermedio, una espera. Miré el papel una vez más. Pensé en mi esposo, en su lugar guardado en la mesa. Pensé en el beso de la sala de lectura, en su profesionalismo del día, en mi propia ambivalencia. Me levanté, caminé hasta la ventana y abrí un poco la cortina. El bosque era una línea oscura, sin misterio, sin magia. Solo un conjunto de árboles a esa hora. Apagué la lámpara. Dejé la habitación en penumbra y me acosté de lado, con las manos bajo la almohada. No quería soñar. Quería decidir despierta. Cerré los ojos y, por primera vez en días, logré respirar hondo sin que doliera. Mañana sería otro día en la conferencia, con horarios y mesas y tareas. Mañana, quizá, también sería el día en que cruzaría un pasillo distinto. ¿O no? Pero esa noche lo único que supe con claridad fue que estaba cansada de mentirme. Y que la verdad, aun cuando no se pronuncia, empieza a ordenar las cosas como las páginas que por fin siguen el índice correcto. La mañana llegó con un silencio distinto, como si el aire del pasillo hubiese decidido mantenerse al margen de todo lo que ocurriría. Me desperté temprano, antes incluso de que la luz llenara la habitación. El papel seguía sobre la mesilla, exactamente donde lo había dejado, sin moverse ni un milímetro. Me quedé mirándolo un momento, midiendo la tentación de tomarlo y meterlo en el bolso. Al final, lo doblé con cuidado y lo guardé en el bolsillo interno de mi chaqueta. No por miedo a que alguien lo encontrara, sino porque necesitaba que me acompañara, aunque fuera como una piedra en el zapato. Me duché sin prisa, dejando que el agua templada me ayudara a desperezar la mente. No había planes para esa mañana más allá de un breve taller de cierre y la comida con el resto del equipo. Sin embargo, cada paso que daba se sentía como si me acercara a un borde invisible. El desayuno fue breve. Me senté sola, como había hecho los últimos días, y no busqué su mirada. En algún momento pasó por la sala, pero ni siquiera me aseguré de que me hubiera visto. El taller se desarrolló sin contratiempos. Era un ejercicio de evaluación, escribir en pocas líneas las conclusiones personales y luego compartirlas en voz alta. Yo anoté lo esencial, evitando cualquier referencia a lo que realmente me ocupaba la mente. Cuando llegó mi turno, hablé sobre la importancia de generar espacios de confianza en el aprendizaje, sobre cómo las historias podían unir a personas de orígenes distintos. La gente asintió, algunos tomaron notas. Terminé mi intervención con un gracias breve y me senté. Él estaba al fondo, apoyado en la pared, escuchando a los demás. A la hora del almuerzo el comedor estaba lleno y el ruido de los cubiertos golpeando los platos hacía difícil escuchar cualquier cosa. Me ubiqué en una mesa lateral con dos profesoras que conocía poco. Hablamos de la posibilidad de hacer otro encuentro el próximo año, de las dificultades para conseguir financiación. En un momento levanté la vista y lo vi cruzar la sala. No se detuvo, no buscó contacto. Pasó con un plato en la mano y desapareció por una puerta lateral. Cuando terminé de comer, salí a caminar por el sendero que bordeaba el lago. El aire fresco me ayudó a ordenar pensamientos. El papel en mi bolsillo parecía pesar más de lo que realmente pesaba. Me preguntaba si él esperaba que fuera yo quien diera el paso, o si aquel mensaje era solo una forma de ponerme frente a mi propia decisión. En medio del camino, me encontré con un grupo que regresaba del pueblo cercano, con bolsas llenas de pan y fruta. Me ofrecieron una manzana y seguimos caminando juntos un rato. Era agradable escuchar conversaciones ajenas, donde yo no tuviera que elegir cada palabra. Volví al hotel poco antes de que comenzara la sesión de la tarde. Era una mesa redonda con todos los coordinadores y participantes. El ambiente era distendido, muchos aprovechaban para intercambiar contactos y promesas de colaboración. Yo intervine lo justo, lo necesario para no quedar ausente. A cada rato sentía su presencia en algún punto de la sala,
aunque no lo mirara directamente. Era como si su sombra se proyectara en mi conciencia. Al final de la jornada, algunos se preparaban para regresar a casa esa misma noche. Otros, como yo, nos quedaríamos hasta la mañana siguiente. El grupo se redujo y el hotel se volvió más silencioso. Me senté en la terraza, mirando cómo el sol caía detrás de los árboles. El papel volvió a mi mano sin que me diera cuenta. Lo leí una vez más, como si en esas 4 palabras pudiera encontrar una respuesta que no dependiera de mí. Pasada la cena, decidí subir a mi habitación. El pasillo estaba casi vacío. Al llegar a mi puerta, escuché pasos detrás. Me giré y ahí estaba él. No llevaba carpeta, ni el aire ocupado de los otros días. Se detuvo a pocos metros, como si midiera la distancia entre nosotros. No dijo nada, yo tampoco. Pasamos un par de segundos así, hasta que hizo un gesto leve con la cabeza, indicándome que lo siguiera. Caminamos en silencio por el pasillo, bajamos una escalera lateral y salimos a un pequeño patio interior. El aire estaba frío, y el murmullo lejano de la carretera se mezclaba con el canto de algún insecto. Él se apoyó en la barandilla y me miró por primera vez en todo el día. No planeé nada, dijo al fin, con una voz más baja que de costumbre. Respondí que lo sabía. No había guión posible para ese momento. No hablamos de lo que había pasado antes ni del mensaje. Tampoco del futuro. Era como si ambos entendiéramos que esa noche no necesitaba explicaciones, solo presencia. El silencio no era incómodo, era una especie de terreno neutro donde las palabras podían esperar. Nos quedamos así un rato, hasta que él dio un paso hacia mí, y sin añadir nada más, sucedió lo inevitable, pasamos la noche juntos. Las horas siguientes fueron una mezcla de realidad y suspensión, como si el tiempo se hubiera detenido justo antes del amanecer. No había urgencia, solo una conciencia plena de estar allí. Afuera, el hotel dormía. Adentro todo parecía reducido a un espacio mínimo que compartíamos sin reservas. Cuando la luz comenzó a filtrarse por la ventana, me levanté en silencio. Me vestí despacio cuidando de no romper ese equilibrio frágil. Él seguía despierto, apoyado contra la pared, observándome sin prisa. No hizo ningún intento de detenerme. Yo tampoco esperé que lo hiciera. Era como si ambos supiéramos que lo ocurrido pertenecía solo a esa noche y que no sobreviviría intacto a la luz del día. Salí al pasillo y volví a mi habitación. El papel seguía en el bolsillo de mi chaqueta. Lo saqué y lo dejé sobre la mesilla, ahora con una arruga nueva en el centro. Me senté en la cama y respiré hondo. No había remordimiento inmediato, tampoco alivio. Solo una certeza extraña, nada de lo que había pasado podía deshacerse, y tampoco estaba segura de querer hacerlo. Me quedé mirando por la ventana mientras el sol terminaba de subir. El lago reflejaba un cielo pálido, y algunos huéspedes ya arrastraban maletas hacia la salida. El día iba a seguir como si nada. Yo también. Pero ahora llevaba conmigo una historia que no había buscado, y que, sin embargo, se había abierto paso hasta convertirse en parte de mí. Cuando el teléfono sonó, vi el nombre de mi esposo en la pantalla. Contesté con una voz que intenté mantener estable. Hablamos de cosas pequeñas, la cena de la noche anterior, el clima, un compromiso el fin de semana. No mencioné nada más. Colgué y me quedé con el aparato en la mano, sabiendo que lo más difícil aún estaba por venir. El día de la partida amaneció con una claridad fría, casi clínica. No había rastro del silencio denso de la noche anterior, ni de las pausas que habían marcado cada paso que di en ese patio. El hotel estaba en movimiento desde temprano, puertas cerrándose, maletas rodando por los pasillos, voces que se despedían con promesas de mantenerse en contacto. Yo me levanté antes de que llamaran a la puerta para anunciar el desayuno. Tenía la sensación de que si me demoraba demasiado, algo quedaría pendiente, como una palabra que nunca se pronuncia y que luego pesa más que cualquier confesión. Me duché rápido, recogí las pocas cosas que quedaban fuera de la maleta y me detuve un momento a mirar el papel sobre la mesilla. Lo había dejado allí la noche anterior, sin la intención de olvidarlo.
Lo doblé y lo guardé en el mismo bolsillo interno de la chaqueta. No era un recuerdo que quisiera conservar, pero tampoco podía abandonarlo. Sentí que ese pedazo de papel se había convertido en una especie de testigo mudo de todo lo que había ocurrido. En el comedor, el ambiente era distinto al de los días anteriores. La mayoría de los presentes estaban concentrados en terminar su café y seguir con el itinerario de regreso. Me senté sola, como casi toda la semana. Desde mi mesa podía ver la puerta por la que entraban y salían los demás. Él llegó más tarde con una taza en la mano y una expresión que no mostraba nada. No cruzamos miradas, aunque era evidente que ambos estábamos al tanto de la presencia del otro. Al terminar el desayuno, se organizó un pequeño grupo para esperar el transporte que nos llevaría a la estación. Yo formé parte de ese grupo, aunque mi mente estaba más en lo que dejaba atrás que en el viaje que tenía por delante. Durante el trayecto en autobús me senté junto a la ventana. Los árboles y las casas pasaban como diapositivas que no quería mirar demasiado. En el asiento de atrás, dos compañeras hablaban de futuros proyectos y de las ganas de descansar unos días antes de retomar las clases. En la estación, el tiempo se aceleró. Los anuncios de salidas y llegadas llenaban el aire con un murmullo constante. Cada uno empezó a dispersarse hacia sus respectivos andenes. Yo me detuve un instante para ajustar la bufanda y sentí que él estaba cerca. No me giré de inmediato. Cuando lo hice estaba a unos pasos, con las manos en los bolsillos. Me dijo un simple buen viaje y yo respondí con un igualmente. No hubo más. Ningún gesto que pudiera interpretarse. Nos dimos media vuelta y seguimos hacia direcciones opuestas. El tren arrancó con un movimiento suave y constante. Me quedé observando cómo el andén se alejaba hasta desaparecer. Intenté concentrarme en un libro que había llevado, pero las palabras se deshacían en la página. Cerré los ojos y apoyé la frente contra el cristal. El reflejo me devolvía una imagen cansada, con una sombra en los ojos que no estaba allí antes de este viaje. Cuando llegué a la ciudad, el ritmo era otro. Las calles llenas de gente, los autos tocando el claxon, el aire cargado con el ruido de los comercios. Mi esposo me esperaba en la salida de la estación. Llevaba un abrigo gris y sonreía al verme, aunque esa sonrisa estaba acompañada por una mirada que intentaba leerme. Nos saludamos con un abrazo breve. Él tomó mi maleta sin decir nada más y caminamos hacia el coche. Durante el trayecto de regreso a casa, habló de asuntos domésticos, de pequeñas noticias. Yo respondía con frases cortas, eligiendo cuidadosamente cada palabra para que el silencio no se volviera sospechoso. Al llegar, el olor familiar de la casa me envolvió. Todo estaba en su lugar, como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, yo sabía que sí había cambiado, y que no había forma de volver a la versión anterior de mí misma. Dejé la maleta en el dormitorio y me dirigí a la cocina. Encendí la cafetera, buscando un gesto rutinario que me ayudara a retomar el equilibrio. Él se sentó a la mesa y me observó mientras preparaba las tazas. No dijo nada, pero sentí su mirada fija en mí. El resto del día pasó entre tareas simples, revisar correos, organizar materiales para la próxima clase, poner al día algunas facturas. Pero en cada pausa, en cada instante de quietud, la imagen del patio, de la noche anterior, volvía como una corriente subterránea que no sabía cómo interrumpir. Al caer la noche salimos a caminar por el barrio. Era un hábito que habíamos retomado hacía poco. Él hablaba de cosas triviales, el clima, una nueva tienda que abriría en la esquina, el vecino que estaba remodelando su casa. Yo asentía, manteniendo el paso. La calle estaba iluminada por farolas que proyectaban sombras largas sobre el asfalto. En un momento, sin dejar de caminar, me preguntó si todo había ido bien en el viaje. Respondí que sí, que había sido provechoso. No hubo más preguntas, pero la pausa que dejó después de mi respuesta fue más elocuente que cualquier insistencia. Al regresar, me encerré en el estudio un rato. Saqué el papel del bolsillo y lo dejé sobre el escritorio. Lo miré largo rato como si quisiera que me diera una respuesta. Pero seguía siendo solo eso, un trozo de papel con unas palabras escritas.
Lo doblé de nuevo y lo guardé en una carpeta que luego escondí en un cajón. No era un cierre ni mucho menos, pero sí un intento de ponerlo fuera de mi vista por un tiempo. Antes de dormir, me quedé sentada en la cama, escuchando los ruidos de la casa en silencio, el crujir de la madera, el zumbido del refrigerador, los pasos de mi esposo en el pasillo. Cada sonido me recordaba que estaba de vuelta, que la rutina esperaba. Sin embargo, dentro de mí, había algo que no encajaba del todo. Una parte de mí seguía en ese hotel, en ese patio, en la sombra de una noche que había cambiado el peso de mis días. Apagué la luz y cerré los ojos. El sueño tardó en llegar, como si también necesitara tiempo para adaptarse a esta nueva versión de mi vida. Sabía que tarde o temprano, la calma aparente se rompería. Pero no esa noche. Esa noche el silencio volvió a ser mi refugio, aunque estuviera hecho de todo aquello que intentaba no decir. The next morning felt heavier than usual, as if the air inside the house carried something unspoken. I woke up earlier than I needed to, lying still for several minutes before even opening my eyes. The sunlight was filtering through the curtains, but it didn't feel warm. I could hear him moving in the kitchen, the low hum of the kettle followed by the faint clink of cups. I stayed in bed a little longer, trying to convince myself that today would be ordinary, though a part of me knew it wouldn't. When I finally got up, I followed the familiar routine, shower, getting dressed, tying my hair back. The mirror reflected someone I recognized and yet didn't. There was nothing visible that had changed, but I could sense a shift in the way I carried myself, a slight pause in my gestures, as if I were being careful without meaning to. In the kitchen, I was pouring coffee into two mugs. I greeted me casually, but his eyes lingered on me a second longer than usual. I placed my phone face down on the table, a habit I had never had before last week. Breakfast was short. We spoke about schedules, errands and the groceries that needed to be bought. It was all surface level, but I could feel the undercurrent of something else. His silence wasn't empty, it was measured. I finished my coffee quickly and started tidying the kitchen. I watched me for a moment until left for work, his footsteps fading into the distance. I exhaled slowly, realizing I had been holding my breath. The day stretched ahead without much structure. I tried grading some essays, but my focus drifted after only a few pages. The living room felt too quiet, so I turned on the radio for background noise. The songs and voices blurred together, giving me something to anchor myself to. I checked my email more than once, hoping for nothing in particular but feeling restless anyway. The folded paper in my desk drawer crossed my mind more than once, but I didn't take it out. By early afternoon, I decided to go out for a walk. The air outside was crisp, and the streets carried the faint smell of bread from the bakery on the corner. I passed by familiar faces exchanging polite nods. None of them knew that inside I felt like I was walking with something fragile hidden in my hands. I stopped at a small shop to buy a few things: milk, fruit, some bread. The shopkeeper chatted about the weather while packing my bag, and I responded with automatic smiles. Back home the stillness returned almost immediately. I put away the groceries and sat at the kitchen table with a notebook, pretending to plan lessons for next week. But the pen hovered over the page without writing anything meaningful. My thoughts kept circling back to the same point: how quickly something can happen and how it refuses to live on its part of you. In the late afternoon, I heard the front door open. I was back earlier than usual. I placed his keys on the counter and asked if he wanted tea. I agreed, and we went through the motions of boiling water, setting cups, adding sugar. It was calm, almost too calm. When I sat down, I asked about my day. I told him it was uneventful, that I had caught up on work. I nodded but didn't look entirely convinced. His gaze shifted toward my desk, as if I could see through the wood to what was inside the drawer. Dinner was quiet. The clatter of cutlery was the loudest sound between us. At one point I mentioned that I had been distracted lately.
He replied that he was just tired from the trip. He let the answer stand, but he could feel his attention sharpening. The conversation ended there, and we finished eating in silence. After clearing the table, he went to the living room and sat with a book. The words on the page felt distant, as though they belonged to someone else's life. He joined me after a while, turning on the television but keeping the volume low. The light from the screen flickered across the room, casting shadows that seemed to make the space smaller. Later, when it was time for bed, he moved through the motions of brushing my teeth, changing into pajamas and turning off lights. In the dark, lying next to him, he could hear his breathing steady but not quite relaxed. He stared at the ceiling, counting the seconds between each breath. Sleep didn't come easily. Before closing my eyes, I knew one thing with certainty: the distance between us had grown, not in miles but in the weight of what we weren't saying. And I didn't know how long either of us could keep carrying it without it breaking. The morning unfolded with a kind of deliberate slowness, as though the day itself was waiting for something to happen. I woke to the faint light filtering through the curtains and the quiet sound of footsteps in the hallway. The air in the room felt heavier than usual, and I lay still for a few extra moments, letting the weight of the silence settle around me. When I finally got up, the house was already awake. The scent of coffee drifted in from the kitchen, a familiar comfort that didn't quite reach the unease inside me. I moved through my morning routine with precision, as if sticking to each step cold and chore me. Shower, clothes, hair, all done without pause. When he entered the kitchen, he was there, sitting with a mug between his hands. His greeting was warm enough, but his eyes searched mine with a kind of quiet persistence. I returned the greeting and busied myself at the counter, preparing my own cup of coffee. We spoke briefly about the weather, the errands for the day, and the call I needed to make before noon. It was the kind of exchange that looked ordinary from the outside, yet beneath it was something neither of us enamed. Once I left for work, the stillness settled in again. I opened the windows to let in fresh air, but even the breeze felt subdued. The streets outside were alive with movement, cars passing, and others sweeping the front steps, a delivery van idling by the curb. I watched for a while before stepping back inside, letting the curtain fall shut. My desk was where I had left it, paper stacked neatly, the drawer closed over the folded paper I had hidden there. I touched the edge of the drawer without opening it, the gesture small but deliberate. The day passed in fragments. I made a list of things to do, but I didn't cross off much. I graded a few assignments, answered a couple of emails, and prepared a lesson plan, though my thoughts wandered constantly. Around midday, I went for a walk to clear my head. The air was cool, the sky pale and open. I passed the park, watching children chase each other across the grass, their voices carrying in the air. I stopped at the market for vegetables and bread, taking my time with each choice, as if stretching out the moments could slow the pace of everything else. Back home, I unpacked the groceries and stood for a while at the counter, listening to the hum of the refrigerator. The afternoon light slanted through the window, casting long shadows across the kitchen floor. I made tea and sat at the table, letting the steam rise against my face. My phone buzzed on the counter, and my chest tightened before I even looked. It was a reminder for an upcoming meeting, nothing more. Still, I left it face down again. By the time I returned, the light had shifted into evening. I stepped inside with the sound of keys against the wood, set his back down, and smiled in a way that felt careful. We spoke about our days, mine described in general terms, his told with more detail, though neither of us lingered too long on any topic. There were pauses between sentences, filled not with discomfort but with an awareness that was hard to ignore. Dinner was simple. I focused on the rhythm of preparing it, chopping, stirring, plating. We ate without rush, the sound of cutlery against the plate steady and even. At one point I mentioned a trip I might have to take for work next month, and he nodded, asking a few questions to keep the conversation moving.
His answers were measured, as though he was deciding which parts to share. Afterward we cleaned up together, moving around the kitchen with the ease of Lonabit. I carried the dishes, I dried them, and we stacked them neatly in the cupboard. The small coordination of our actions was oddly grounding, a reminder that some patterns remained untouched. Later, in the living room, I turned on the television while I settled into the armchair with a notebook. I wrote a few lines, not about work, not about the trip, but about the texture of the day, the way it felt to all the truth that hadn't been spoken aloud. The hours slipped by quietly. At some point I noticed him glancing over, as if he wanted to say something but chose not to. I closed the notebook and set it aside, feeling the weight of the unspoken things between us. We turned off the lights in the living room and moved to the bedroom without a word about it. In the dark, lying side by side, the sounds of the night settled around us, the distant hum of traffic, the faint crack of the floorboards as the house adjusted to the cooler air. I listened to his breathing, steady and even, and much meant to it. My eyes stayed open for a long time, tracing the faint outline of the ceiling in the dim light from the street. The day had been quiet, but it hadn't been empty. Every moment felt like a step along a narrow path, one that neither of us had chosen but that we were walking nonetheless. I didn't know where it led, or how long we could keep moving without confronting what lay ahead. But for now, in the stillness we remained where we were, each holding our silence like something fragile and necessary.